Siempre las clases sociales están definidas y marcadas, y siempre bajo el concepto de tanto tienes, tanto vales. Siempre ha existido eso, pero este Dios al que nosotros alabamos y glorificamos siempre, quiso nacer de una manera muy diferente, no bajo las direcciones y bajo las normas que la sociedad clasifica como importantes y notorias. Él, siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre y habitó entre nosotros. Él no fue, hermanos, con los ricos, con los acaudalados, con los intelectuales. Él no fue a un palacio donde había todas las comodidades para que él presentase o se introdujese al pueblo como el Mesías, el Rey, el que iba a ocupar de una manera permanente el trono de David. Simple y sencillamente, él decide nacer en un pesebre. No pudo haber sido de otra manera. No tiene tanto, no puede tener tanta coherencia, tanto sentido de que Jesús lo haya querido hacer de esta manera. Gloria a Dios. Nada es coincidencia, nada es casualidad. Quiero hablarle de la fe de los pastores, porque si el anuncio, hermanos, se hubiera dado en otras circunstancias, era muy difícil que nuestro Señor Jesucristo hubiese tenido el desempeño de su ministerio tan eficiente como Él lo definió. La fe, hermanos, de estos yo le llamo primeros creyentes. Porque solamente yo encuentro dos grupos de creyentes que fueron los primeros antes de Pentecostés y todos los que aceptaban la fe. Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe, de nuestra fe. Nuestra fe no está basado en nadie más que en la figura central de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces los primeros creyentes en ese Jesús, Mesías, nacido hoy, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, los primeros creyentes fueron estos personajes que los conocemos como los pastores de Belén. Y los otros fueron, creo yo, a mi juicio, los magos del Oriente, que oyeron, que estudiaban, que realmente su conocimiento lo encauzaron para lo que se debe encauzar: conocimiento, intelectualidad, dinero, posición en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, indagando minuciosamente dentro de su conocimiento tan limpio, tan puro, se dieron cuenta que una estrella era la guía y los iba a llevar al lugar donde iba a nacer Jesús. Ellos llegan obviamente buscando el protocolo que es común para todos. Fueron con el rey Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. El rey, obviamente, Herodes, se sintió agredido porque el orgullo y la arrogancia de un personaje que no aceptaba que nadie adorara a otra deidad más que a él, le golpeó duro en sus sentimientos. Herodes en ese tiempo tenía que ser considerado y adorado como si fuese un dios. Ese era el tipo de requisito y de condición que Herodes exigía en su adoración. Entonces, cuando llegan estos magos del oriente y le dicen: hemos venido a adorar al rey, obviamente él se siente aludido y él piensa en una estrategia y les dice, consulta a los que conocían y les pregunta: ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y los teólogos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Entonces Herodes les dice a los magos: vayan y adórenlo, y cuando ustedes lo encuentren, díganme para yo también ir a adorarlo. Era una estrategia que él tenía para matar a ese Mesías nacido.
Ya usted conoce el resto de la historia, pero el punto es aquí que los primeros creyentes, los primeros que adoptaron una fe, fueron dos grupos: un grupo de intelectuales, gente sencilla, gente transparente, y un grupo de gente sencilla de campo, los pastores, que los vieron, la estrella vieron y creyeron que ese que había nacido, que ese que estaba en un pesebre era el Mesías prometido. Quiero explicarle un poquito para irme metiendo y ver algunos detalles que yo considero importante. ¿Hace cuánto te bautizaste, Rubén? 17 años. ¿Cuándo? 30 de mayo. Ustedes se bautizaron el mismo día, ¿verdad? Bueno, muy bien. Digo esto porque nosotros estuvimos con Rubén y la familia dando estudios bíblicos durante un tiempo. Y yo a veces me desesperaba con Rubén. Y decía, es muy difícil que Rubén abrace una fe tan sencilla, porque Rubén estaba impregnado de muchos libros. Su cruce por la universidad, por exponerse a las filosofías, lo llevó a cuestionar todo. Todo lo cuestionaba. Cuando se hablaba de la fe, cuando se hablaba de la sencillez, todo lo cuestionaba. Y recuerdo como si hubiera sido ayer, hace ya 17 años, pero como si hubiera sido ayer, una ocasión después de ya meses o años, a lo mejor, no sé. 4 años, imagínense. Es para desesperar a cualquiera y decir, ya estos no van a entender nunca. Un día me dice Rubén, hermano Lalo, he decidido que ya no voy a cuestionar mi fe. He decidido simple y sencillamente creer. Y hemos decidido, mi familia, yo y parte de mi familia, bautizarnos. Aleluya. Cuando él dejó de cuestionar la fe, porque yo creo, hermanos, que para recibir a Cristo en nuestro corazón nosotros necesitamos ser un tanto ingenuos, gente sencilla, gente humilde. La humildad, amados hermanos, el arma más poderosa que Jesús utilizó en su función de ministerio fue su mansedumbre y su humildad. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No se puede abrazar la fe con orgullo. No se puede abrazar la fe cuestionando la fe. No se puede cuestionar cómo sucedió el cruce del Mar Rojo. Explíquenmelo científicamente. ¿Cómo es posible que el maná descendía del cielo? Explíquenmelo científicamente. Uno tiene que entenderlo y aceptarlo simple y sencillamente, de una forma sencilla. Lo creo y punto. Para un tiempo donde estos personajes, los pastores, y por eso yo le llamo en cierta forma la fe de los rechazados, porque en las listas rabínicas existían una lista de gente que era rechazada, que no podía entrar al templo. Entre esos, de 5 listas rabínicas de gente que no podía entrar al templo, 3 de ellas estaban involucrados los pastores. Ustedes ven, algunos otros, pues bueno, ya nosotros conocemos por la referencia bíblica que algunos de ellos tampoco podían entrar. Tal es el caso de los que estaban cojos o lisiados, que tenían algún defecto físico. ¿Se recuerdan del cojo de la puerta de la Hermosa cuando Pedro y Juan van a orar por él? Este hombre estaba en la puerta porque no tenía él el derecho de entrar al templo, por ser una persona que tenía defectos físicos. Por eso cuando oran y este hombre es restaurado, él entra al templo. ¿Y cómo entra al templo, hermanos?
brincando y saltando, porque imagínense, privado toda la vida de alabar y glorificar a Dios, de sentir la presencia, de ver todo este proceso. Ahora él ha sido sanado, ahora él entra al templo. Él no corrió con su familia, él no corrió con sus hijos, él no corrió con su esposa. Él entra al templo alabando a Dios, porque de eso él estaba privado. Gloria a Dios. Y estos oficios pastorales, ¿por qué eran rechazados? Porque los oficios pastorales exponían a los pastores a la inmundicia de las ovejas. Se exponían a su orín, se exponían a su excremento, al mal olor de las ovejas. Y los baños rituales no eran posible que purificaran a estos pastores, y eran considerados inmundos. No podían entrar al templo. Qué paradoja y qué ironía es esto, porque ellos se encargaban de cuidar. Los pastores era el oficio más humilde que había, el menos apreciado y el más mal pagado. Las ovejas no eran de ellos, eran ovejas que ellos cuidaban de los ricos y de los acaudalados, que cuidaban de la gente de clase, y algunas de esas ovejas pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Qué ironía y qué paradoja, porque ellos que cuidaban a las ovejas estaban considerados inmundos, pero las ovejas no. Qué curioso es esto, ¿verdad? Las ovejas las llevaban al templo para los sacrificios. Qué interesante es esto. Pues a esos pastores decidió Dios darles la noticia y presentarles este escenario tan maravilloso, que es el anuncio de que Jesucristo, el Mesías, había nacido. Gloria a Dios. Ellos estos pastores tuvieron este privilegio. Muy bien, una fe de pesebre, una fe sencilla, una fe de pastores es la que nosotros necesitamos para que podamos vivir una vida cristiana plena y que Jesucristo sea en nuestra vida totalmente favorecida. Dice, vamos a ir a nuestro relato, y de ahí vamos a ir tomando algunas cosas que considero yo muy importantes para mencionarles esta mañana. Una de ellas se encuentra ahí en el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban. Es una actitud, velar y guardar, es una actitud de un sentido de responsabilidad. Y qué hermoso que a esa gente que tiene el sentido de la responsabilidad y de la atención con las ovejas, fue a ellos que vino Jesús. Dice Marcos 13:33, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es la actitud de estar siempre alertas, como si Jesucristo tuviese planes de venir mañana. Aprendí una frase que se la repito constantemente y se la repito nuevamente. La leí en algún lugar, se me quedó en mi mente y en mi corazón, y ha sido parte de mi mente, ha sido parte de mi diario vivir. Y esta frase dice: vive cada día como si Jesucristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy y estuviese próximo a venir mañana. Esto se llama velar y orar. Estos pastores velaban y guardaban, y dice la palabra del Señor, las vigilias de la noche sobre los rebaños. En la noche, las vigilias de la noche, se presenta ese anuncio, se presenta ese ángel. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué no en el día? ¿Por qué no se presentó cuando el sol está en su máxima esplendor? Pues bueno, simple y sencillamente se presentó en la noche para darnos a nosotros a entender de que Jesucristo es la luz que alumbra al mundo.
que Él es, su nacimiento nos ha librado a nosotros de las tinieblas. Él es el que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Su nacimiento ha implicado luz a nuestra vida, gloria a Dios. Esa noche se resplandeció con la llegada de aquel ángel que les anunciaba el nacimiento del Mesías. Jesucristo lo dijo textualmente ahí en San Juan capítulo 8 verso 12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Gloria al Señor. Qué maravilloso es vivir siempre en la luz de Jesús. Que sea Jesucristo siempre nuestra guía, nuestro resplandor. Gloria al Señor. Dice la frase siguiente en el verso 9: he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor. Qué acontecimiento para esta gente de los indeseables, qué acontecimiento para los más rechazados, qué acontecimiento para los pastores que eran considerados gente inmunda, gente inaceptada o rechazada para estar en el templo. A esos la gloria de Dios los resplandece. La palabra del Señor dice, amados hermanos, que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice el apóstol Pablo: ustedes no son unos grandes intelectuales, ustedes no tendrán tantas riquezas, pero tienen la mayor riqueza, que es conocer a nuestro Señor Jesucristo y adorarlo y bendecirlo. Gloria a Dios. De esa gente se valió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Nunca te subestimes. Tú no vales por tu condición económica, tú no vales por tu posición social, tú vales porque estás lavado con la sangre de Jesucristo y el nombre de Jesucristo fue invocado en tu vida. Por eso vales. Por eso es que viene de noche el anuncio, por eso es que de noche resplandece la gloria, porque ¿dónde podemos apreciar más la gloria de Dios si no es en los momentos de tinieblas? Si no es en los momentos de crisis, si no es en los momentos de dificultad, donde clamamos a Dios y podemos apreciar la gloria de Dios. Los rodeó la gloria de Dios. Qué hermosa experiencia. De inmediato el ángel se dio cuenta de que los pastores tuvieron miedo. Qué acontecimiento tan grande, un ángel, ver un ángel. Yo me imagino que si esto hubiese ocurrido hoy, los pastores inmediatamente les hubieran tomado algunas fotografías con su celular y los hubieran subido a su página de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, y hubieran dicho: wow, aquí está algo tremendo, y la gente se hubiera abalanzado. Pero el tiempo de Dios es tan importante. No había testigos, no había fotografías, no había medios que publicaran un acontecimiento tan maravilloso, excepto los ojos y los oídos de esa gente sencilla. Tuvieron temor. Porque cuando uno ve una manifestación y cuando te rodea la gloria de Dios, tú tienes miedo. Yo recuerdo la primera vez que yo sentí la gloria de Dios en mi vida. Fuimos a Zacatecas como lo hacíamos cada año, mi papá nos llevaba, y para eso yo ya empezaba a simpatizar con el evangelio. Y yo me fui al cerro, pues bueno, Zacatecas es ahí, particularmente nosotros vivimos, tiene muchas montañas y lugares solos. Me fui y allá abajo de un árbol, donde nadie me veía, donde nadie me miraba, yo empecé a clamar a Dios y le dije: Señor, yo tengo muchas dudas acerca de ti. No sé, siempre he sido formado de esta manera y tengo estos criterios. Enséñame tú. Y de repente, hermanos, yo empecé a sentir una presencia de Dios muy, muy especial. Y mi primera impresión, cuando mi cuerpo empezó a temblar, cuando mi lengua se trabó, mi primera impresión es que tuve miedo.
Y volteé y desperté para ver si alguien me estaba viendo y no me estaban criticando y todas esas cosas. Pero Dios me dio por primera vez la hermosa experiencia de que lo divino y lo humano tuvieran un encuentro. Gloria al Señor Jesucristo. Inolvidable para mí esa experiencia. Y esta experiencia fue algo muy similar a lo que vivieron los pastores. Estaba la gloria de Dios, el resplandor de Dios, el ángel de Dios estaba ahí viéndolo ellos con sus ojos. Ellos tuvieron temor. Y el ángel les dijo esta palabra: no teman. Gloria al Señor Jesucristo. No teman. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Dios siempre está interesado en quitar nuestros temores de nuestra vida, quitar todas las cosas que nos acosan, que nos golpean, que nos afectan. Tuvieron miedo. El Señor Jesucristo nos dice, Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Cuál es el temor? Que no tengo para esto, que no tengo para el otro, que aquí, que allá. Imagínense ustedes, tal vez estos pastores estaban pensando en los recursos, en las situaciones, en qué llevar, en qué proveer para su familia. De repente ellos tienen esta experiencia y el Señor llega a través del ángel y les dice: no temáis, porque ahora viene una nueva noticia y ustedes van a ser los testigos de esta hermosa noticia. Nuevas de gran gozo. Era una profecía cumplida. Las buenas nuevas de gran gozo. Un día se nos predicaron, gloria a Dios. Un día se nos habló de las buenas nuevas que nos otorgaron el gozo y la satisfacción. Las abrazamos, las creímos, las vivimos, las aceptamos y ahora nosotros estamos viviendo esta realidad. Era una profecía cumplida porque más de 1000 años atrás el profeta Isaías, ahí en el capítulo 61, estaba diciendo y hablando de aquella ocasión cuando Jesús se paró en aquella sinagoga y abrió el rollo o el libro, que es lo mismo, y dice que la abrió en el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado y me ha ungido, gloria al Señor, el Espíritu del Señor. Y me ha enviado, gloria al Señor, dice su palabra, para que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas, gloria al Señor Jesucristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, eso es lo que Él vino a hacer, a predicar el evangelio que nos ha dado esperanza y vida a nosotros. El ángel les dio la misma noticia a los pastores: he aquí os doy nuevas de gran gozo, gloria a Dios. Una profecía cumplida. Bendito sea el nombre de Cristo. Ha nacido hoy un nuevo nacimiento. Un nacimiento que daba esperanza al mundo. Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer a nosotros por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primogénitos de su creación o sus criaturas. Jesucristo le dijo a Nicodemo en esa charla tan interesante y tan intelectual que tuvieron Nicodemo y Jesús, ahí en San Juan capítulo 3. Y el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Nosotros entendemos muy claro, ya no estamos en la posición de Nicodemo para preguntar cómo puede ser esto. ¿Acaso un hombre puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No, hemos nacido del Espíritu. Un nuevo nacimiento se ha efectuado en nosotros y ahora ese nuevo nacimiento nos ha conectado a la esperanza más maravillosa, que es la esperanza de la resurrección. Él, por su palabra,
palabra, por su voluntad, nos hizo nacer a través de la palabra, para que nosotros seamos las primicias de su creación. Ya no hay una Eva, ya no hay un Adán. Ahora aquellos que reciben esta palabra, ahora aquellos que reciben a este que había nacido en Belén, ahora ellos también participan del nacimiento, para que también participen de su resurrección. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos el nombre maravilloso de Cristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, verso 11, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bendito Dios. Esta noticia, póngase a pensar un poquito. Si esta noticia hubiese llegado a los intelectuales de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, la gente que filtraba la ley, la gente que se decía que conocía todo el Pentateuco al revés y al derecho, los que ni siquiera se percataron que de esta manera tenía que ser, no pudo haber sido diferente. Tenía que ser de la manera más sencilla, porque fue el perfil, la personalidad, fue el modelo que Jesús nos dejó a nosotros, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Para que poder encontrar ese descanso en nuestras almas, nosotros necesitamos también ser gente humilde. Y con humildad abrazar este conocimiento. Si esta noticia hubiese llegado a los ricos, a los acaudalados, a los intelectuales: ha nacido el Rey de Israel, ha nacido el Salvador, allá está en la ciudad de Belén, en un pesebre. Esto no tiene coherencia. ¿Cómo que si ha nacido un rey? ¿Cómo que si ha nacido un Salvador, nació en un pesebre? No se supone que debe de nacer en un palacio. Pero ¿sabes qué? La fe de los pastores es sencilla. La fe de pesebre no cuestionó, no filtró, no razonó sobre la forma, sobre los métodos. Simple y sencillamente creyeron. Simple y sencillamente lo aceptaron. No dijeron o no cuestionaron: un pesebre, esto no puede ser así. Ellos estaban viendo y la gloria del Señor los había rodeado. Un ángel les estaba anunciando esto. No cuestionaron, simple y sencillamente sus corazones estaban latiendo a un ritmo más acelerado de lo normal. Estaban muy emocionados escuchando los detalles de la noticia. Y de repente, gloria a Dios, mire usted, acto seguido, verso 13. De repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios. Imagínese por favor este espectáculo. Lo invito a que viajemos en el jet de la imaginación y que vayamos hasta la ciudad de Belén, y que la imagen retroceda 3000 años atrás, y que pueda usted meterse en medio de la escena con esos pastores e imaginarse que usted también es un pastor y que está viendo la noticia del ángel, y que está viendo y escuchando el consuelo que le quita el temor ese ángel, y que les dice: a ustedes les ha sido otorgado el privilegio de que sean los primeros en ver al que ha nacido, al Salvador, al Rey de Israel. Y que de repente los cielos se abran y vean una multitud, un ejército, una hueste, miles de ángeles alabando y glorificando al Señor. ¿Usted ha escuchado cantar a un ángel? Lo dudo. Y si lo ha escuchado, necesita ser una voz muy sensible, y necesita usted tener un sentido musical muy especial para escuchar el cántico de un ángel. Ninguna sinfonía, ningún coro, por muy bien coordinado, por muy bien armonizado que esté, por muy buenos sopranos o tenores que tenga, se iguala a escuchar un coro celestial. Gloria a Dios. Pues a esos pastores rechazados,
a esos pastores hediondos a orín y a excremento de oveja, tuvieron el privilegio de escuchar la mejor sinfonía que el mundo pueda escuchar con sus oídos naturales. Un coro, una hueste, miles de ángeles. Los cielos se abrieron en medio de la gloria que los había rodeado. Los cielos se abrieron y escucharon esa sinfonía de ángeles. Gloria a Dios. Tal vez si ese acontecimiento sucediera hoy en día, pues los medios abarrotarían la noticia, sería una noticia mundial, sería una noticia viral en todo el mundo. Y ahora tan popular este asunto de que acontece algo y al rato ya el mundo lo vio. Tenía que ser de esta manera, donde solamente un cierto grupo de gente sencilla presenció un espectáculo, una magnitud de gloria a ese nivel. Una hueste de ángeles cantando. ¿Qué cantaban estos ángeles? Gloria al Señor Jesucristo. Huestes celestiales. Me recordé un poquito de lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice: indudablemente o indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, y dice también visto por los ángeles. Y esta palabra visto por los ángeles nos habla en esta pequeña estrofa que esta alabanza cantaban los ángeles: gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué gloria a Dios en las alturas del nacimiento de un niño? ¿Qué tan especial era? Posiblemente en ese momento estaban naciendo miles de niños alrededor del mundo. ¿Por qué era tan singular el nacimiento de ese niño? Porque ese niño era llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño estaba haciendo la salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Por eso en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día le dice al otro día las grandezas de Dios. Por eso que estos ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, gloria al Señor Jesucristo, porque en los cielos había una fiesta, y aunque en la tierra un grupo pequeño de privilegiados estaban presenciando esto, también parte de la estrofa era: y paz a los hombres. Me impresiona cada uno de los eventos y cada una de las palabras. Gloria a Dios, paz a los hombres, gloria a Dios en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego dice: paz en la tierra. Uno de mis textos favoritos es Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, gloria al Señor. Dice: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y la última frase dice: príncipe de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El único que puede otorgarnos una verdadera paz, una paz permanente en nuestra vida, no son los tratados de la ONU, no son los buenos presidentes que elegimos para que nos gobiernen de acuerdo a nuestros criterios, considerando si Él es el mejor o no es. Simple y sencillamente el mundo no tendrá paz, ni tiene paz, ni habrá paz hasta que el príncipe de paz aparezca y Él sea el que se siente sobre el trono de Israel para juzgar al mundo con justicia, con rectitud. Entonces el mundo conocerá lo que es la verdadera paz. Aleluya. Esa paz había nacido, y los ángeles, esta hueste celestial de ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
Y la siguiente frase de esta pequeña estrofa que cantaron, que se debió haber oído magistral. Yo soy muy amante de escuchar los buenos coros. Me gusta oír a Andrea Bocelli acompañado de una buena orquesta, de un buen coro, porque me encanta oír su tono de voz, su expresión, ver el ambiente que rodea, la acústica que trabajan. Y yo digo, tanto trabajo para deleitar el oído, y la gente paga miles de dólares por sentarse a escuchar a este tipo de coros. Estos pastorcillos hediondos a orín y a excremento de ovejas tuvieron el privilegio de escuchar un concierto de los mejores, absolutamente gratis. Aleluya. No les costó ni un solo 5. Qué hermoso será ir a la presencia de Dios. Qué hermoso será ser recibido, ver a Jesús sentado en su trono y que diga: venid benditos de mi Padre y todos sus ángeles, porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga y todos sus ángeles con él. Aleluya. Qué espectáculo nos vamos a nosotros a ver. Yo creo, hermanos, que yo no me voy a morir antes de que venga el Señor, porque las cosas que estamos viendo están muy difíciles, muy duras. Una falta de respeto hacia la figura de este ser tan maravilloso que nos ha otorgado tantos privilegios está siendo pisoteada y comparada de una manera tan grosera, porque no se le puede llamar de otra manera. Se ha vuelto viral este asunto que Netflix sacó acerca de este Jesús homosexual, un Pedro homosexual, una María promiscua. Y los cristianos afiliados a estas redes sociales tan importantes, si eres un buen cristiano y si tienes dignidad, borra tu cuenta de Netflix, no la necesitas. Lo único que necesitas es la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a demostrarle al mundo que nosotros no estamos de acuerdo con eso. No significa que seamos irrespetuosos. Cuando a mí me atiende una persona en la caja y que veo su tendencia, yo no hablo con el manager y digo: quiero que me atienda otra persona. No, yo soy muy respetuoso. Aunque ellos, de alguna manera, el grupo LGBT, son muy groseros y se burlan de las cosas de Dios, se burlan de la Biblia, la pisotean. Si nosotros fuéramos con una Biblia bajo el brazo, se nos quedarían viendo más mal que ver hoy en día este tipo de personas que hacen eso, ¿verdad? Nosotros no los criticamos, no los juzgamos, los respetamos, pero también los cristianos nos merecemos un respeto. Gloria al Señor Jesucristo. Y necesitamos hacernos notar y saber que no estamos de acuerdo cuando se trata de que agreden nuestra fe, que agreden lo que más amamos, lo que más valoramos, que es a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este acontecimiento es algo tan maravilloso. Este acontecimiento es un proyecto de Dios, buena voluntad para con los hombres. La voluntad perfecta, hermanos, se manifestó para nosotros. Efesios 1:11 dice que nos predestinó el Señor conforme al propósito que designó en su voluntad. La voluntad de Dios no era, hermanos, para nadie más. La voluntad de Dios no era para un proyecto más, simple y sencillamente para aquellos que abrían su corazón de una manera tan sencilla y tan simple como la de estos pastores y que abrazaron esa fe. Me llama la atención algo que se me pasó mencionarlo y quiero mencionarlo por algo, ¿verdad?, que considero importante. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores dijeron uno a otro, estoy leyendo el verso 15, pasemos a Belén. Ellos no se quedaron con la interrogante, ellos no se quedaron con la duda, ellos procedieron inmediatamente a cerciorarse si esta noticia que se les había dado era verdad. Pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
¿Cuántas veces el Señor nos habla? De una o de diferente manera el Señor nos habla y nosotros tiramos ese llamado en saco roto. Nosotros menospreciamos ese llamado, pero la fe de pesebre, la fe de estos pastores sencillos, la fe de los rechazados pastores hediondos a Orín, hoy estaba haciendo un trabajo aceptado por Dios que ahora nos da a nosotros un ejemplo. Dice el verso: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y luego dice el verso 18: y todos los que oyeron. Todos los que oyeron. ¿Quiénes eran todos los que oyeron? ¿Quién estaba en ese pesebre? Tal vez, bueno, yo me puse a pensar todos los que lo oyeron. 2 ya son todos. 3 pueden ser todos. Los magos no eran 3 para empezar, agárrense bien de eso. Ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco, eso está descartado. Pero es posible que los magos ya estuviesen ahí. Porque ellos traían un propósito, ellos traían un objetivo. Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Posiblemente cuando llegaron los pastores y dijeron: nosotros vimos una visión, hemos visto con nuestros propios ojos que un ángel nos dijo eso, y empezaron a platicarle a los que estaban ahí. Todos los que lo oyeron, pues todos, María, José. Posiblemente María y José tenían gente que los ayudaba. Tenían lo que aquí se conoce como criados. Algunos historiadores dicen que José y María no eran gente del vulgo, porque para saber leer y escribir se necesitaba tener recursos en ese tiempo. Y el conocimiento y la intelectualidad que tenía nuestro Señor, obviamente la tenía porque era hijo de Dios, pero aparte todo su aprendizaje Él lo aprendió en una escuela. Él aprendió a leer, Él aprendió a escribir, Él aprendió todo lo que aprendió porque fue a una escuela. Y en esa escuela, de ahí algunos definen que la familia de Jesús, María, José, no era necesariamente gente pobre, que tenían recursos. El oficio de carpintero no era un oficio mal pagado como lo es ahora, ¿verdad? Bueno, no es tan mal pagado, pero es un oficio que en realidad no es como ser un doctor, pero en ese tiempo sí lo era. Era un oficio que tenía muchos recursos. Había que tener dinero para comprar herramientas, montar un taller y hacer el trabajo artesanal, considerado artesanal, que hacía José y su familia y sus hijos, ¿verdad? Porque bueno, no vamos a meternos en detalles si tuvieron más hijos o no. Tuvieron más hijos, obviamente. Sí, entonces pues bueno, Jesús crece en ese ambiente. Y los que estaban ahí, el punto es los que los oyeron. Yo quiero imaginar esta escena, me la estaba imaginando. Me imaginé que cuando ellos llegaron estaban ahí los magos del oriente, que no eran 3 ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Estaban ahí los magos del oriente, estaba María, estaba José, y llegan ellos a hablarles de estas cosas. Y dice la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? A ver, vamos a leerlo porque es importante, ¿verdad? Y dice el verso 18: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Yo quiero meter aquí una cuñita y decirle a usted algo muy importante. Dijo Nabucodonosor, después de que sale de aquellos 3 años de esquizofrenia y que él había perdido su mente, su razonamiento, y cuando su sentido le fue devuelto, él dice esta frase: las maravillas y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Y los pastores no podían quedarse, hermanos, callados ante un acontecimiento de esta magnitud. Ellos no podían callar ante algo tan maravilloso que había ocurrido en sus vidas.
La pregunta es muy directa para con nosotros. ¿Qué estás haciendo con la obra que Dios hizo en tu vida? ¿La valoras? ¿La aprecias? ¿Das testimonio? ¿Compartes tu testimonio con otras personas de cómo Jesús llegó a tu vida? ¿Cómo Jesús restauró? ¿Cómo cambió tu perspectiva? ¿Cómo fue diferente ahora de los rechazados pastores inmundos, hediondos? Tuvieron esta noticia y esto les otorgó una alegría que jamás en su vida habían experimentado. Y lo menos que pudieron haber hecho era exponer, hablarle a la gente de lo que ellos habían visto y oído. Me llama mucho la atención y conecto esto porque la frase que sigue ahí, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, dice el verso 19: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Porque María sabía que ese que había nacido, María sabía que ese que había nacido estaba destinado para un propósito: dar su vida por la humanidad. Sabía que ese hijo tan bello que ella estaba abrazado, las mentes de José y de María estaban tan preocupadas, posiblemente especulando sobre tantas cosas, especialmente que esa noche apareció un ángel y les dijo a los reyes: regrésense por su camino, no vayan a Herodes, porque Herodes busca al niño para matarlo. Porque ese ángel le apareció a José y le dijo: no vayas de regreso a Nazaret, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y ellos se fueron un tiempo a Egipto hasta que murió Herodes. Pero el punto aquí, amados hermanos, es que esta noticia tuvo un efecto. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y meditaba posiblemente lo que le dijo Simeón cuando al octavo día fueron a circuncidar al niño al templo. Y le dijo Simeón: una espada traspasará tu corazón. Al ver el dolor de ese hijo que ella llevó en su vientre, el Salvador del mundo, verlo sacrificado y verlo crucificado. Pero el verso 20 es central, el verso 20 es importante y creo que es lo que debemos apreciar y valorar y tomar en cuenta. Y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron, hermanos? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Una de las cosas más maravillosas que a mí me han ocurrido en mi vida es haber escuchado la palabra de Dios. Una de las cosas más maravillosas que a mí me han ocurrido en mi vida es haber experimentado la presencia de Dios, la gloria de Dios, porque a nosotros, dice el apóstol Pablo, también se nos predicó como a ellos esta buena nueva de salvación. También se nos anunció que ha nacido un Salvador que trae paz, que trae gozo, que trae alegría, que el único que puede otorgarnos una paz en medio de un mundo tan revuelto es nuestro Señor Jesucristo. Paz a los hombres, gloria al Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, lo que ellos vieron, esa experiencia, ellos se regresaron contentos, agradecidos. Esa alegría, ese regocijo peculiar de los cristianos se ha opacado. Esa alegría, esa euforia que nosotros debiéramos de sentir siempre para alabar y glorificar al Señor se ha opacado. Siempre debe existir en nosotros el anhelo por la casa de Dios se ha perdido. Ya se nos vuelve hasta enfadoso, tedioso. Voy a oír otra vez a ese pastor, voy a oír a ese grupo de alabanza, voy a hacer esto. No, hermanos, alabar a Dios es lo más maravilloso. Escuchar la palabra de Dios es lo más maravilloso, por lo menos lo es para mi vida. Y como bien decía nuestro hermano Rafael: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá.
Los pastores rechazados, los pastores menospreciados, los pastores considerados inmundos, pero a esos se les fue anunciado el nacimiento del Salvador del mundo, gloria a Dios. También como a nosotros en nuestra condición, borrachos, drogadictos, sin proyectos, sin propósito, en nuestra condición pecaminosa, apareció como a esos pastores esa palabra, ese mensaje, y nos dio la alegría y el regocijo. Pero ¿qué ha pasado con esa alegría y ese regocijo? Precisamente, hermanos, por el milagro realizado del cojo de la hermosa, dice la palabra de Dios que se bautizaron más de 5,000 personas en Jerusalén. Y esto era una preocupación para el sistema religioso de ese tiempo, estar perdiendo adeptos. Todos se están convirtiendo a ese Cristo. Todos están llegando y sirviendo a ese que dicen estos seguidores de Jesús que resucitó. Entonces trataron de frenar a sus líderes, los llamaron a un concilio y dijeron: ¿qué podemos hacer? Porque ciertamente la evidencia ahí está. Ese cojo lo conocemos, lo habíamos visto tanto tiempo, y ahí está en nuestra presencia sano. El pueblo tiene testimonio del poder de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Gloria a Dios. Pues vamos a amenazarlos de que no hablen más. Vamos a amenazarlos de que no prediquen más de este Jesús, bajo pena de meterlos a la cárcel. Y bueno, ya regresan del concilio, ya tomaron su decisión. Nuestro veredicto es: no queremos que ustedes sigan predicando a Jesucristo. Y Pedro se puso en pie y dijo: caballeros, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído, gloria al Señor. Porque es necesario, dijo él. Juzguen ustedes qué es correcto, si obedecer a Dios primero u obedecer a los hombres. Ustedes nos pueden prohibir, pero nosotros vamos a obedecer a aquel que nos dijo. Nosotros vamos a obedecer lo que hemos visto y oído. Y los pastores, lo que vieron, lo que oyeron, les proporcionó esta alegría. Ellos volvieron alabando, glorificando al Señor, contentos, así como Nicodemo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo: Nicodemo, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Nicodemo se bajó a prisa y se fue contento a su casa, porque el Mesías iba a llegar a esa casa. ¿Ya perdiste la alegría de tener a Jesús en tu casa? ¿Quién está en tu casa? ¿Quién ocupa el mayor tiempo en tu casa, en tu mente, en tu tiempo, en tu devocional con Él? ¿Ya no hay alegría de Jesús en tu casa? Hoy es un buen tiempo de reflexión. La Navidad nos dice y nos anuncia que Jesús vino al mundo. La Navidad también nos dice que hay una segunda venida del Señor Jesucristo, y que no va a venir ahora a través de un pesebre. Ahora sí viene con sus ángeles en gloria. Y dice la palabra que todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, los que lo rechazaron, los que no lo quisieron aceptar. Pero a vosotros, dice Malaquías, los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Porque para nosotros no existe otra cosa tan importante y tan especial como esperarlo un día a que Él venga. Gloria al Señor Jesucristo. No podemos. Pedro también dijo ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3: lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Porque no les hemos dado, no les hemos presentado, dijo Juan, el evangelio siguiendo artes de fábulas compuestas por filosofías humanas. Antes, lo que nosotros vimos y oímos, esto les anunciamos. ¿Qué vimos y qué oímos? Pues ellos también fueron testigos de la gloria de Dios, y Él lo especifica. Juan lo especifica, dice: cuando estábamos con Él en el monte. Vieron la gloria de Dios como los pastores, como tú y yo la hemos visto y la hemos experimentado. En este tiempo
donde los sentimientos están a flor de piel. Ayer es interesante lo que ocurre en este tiempo. Lo que ocurre en este tiempo no ocurre en ningún tiempo. Ayer fuimos a Walmart. Ir a Walmart en este tiempo, en estos días, es un caos, ¿verdad? Y es también un reto muy grande. Las líneas están fatales. Y casualmente llegamos y una línea tenía solamente 2 clientes enfrente. Y dije, ya la hicimos. Y llegamos y estaba una señora metiendo tarjetas a diestra y siniestra y ni una funcionaba. Y que hazle así, que ahora mete esta. Y estaba un muchacho ahí enfrente de nosotros que iba a comprar una cosita así. Dice, nada más porque es Navidad no me desespero. Y pues bueno, tienes razón, ¿para qué desesperarnos? En este tiempo, hermanos, todo el mundo está tratando de tener los sentimientos a flor de piel. Y no es tanto por la llegada de Papá Noel. No es tanto que Santa Claus coming to town. No. Los cristianos debemos tener una perspectiva de que el que viene a nuestras vidas, de que el debiera, si acaso se salió, debiéramos invitarlo nuevamente a nuestro hogar, es a nuestro Señor Jesucristo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David, de Belén, un Salvador, que ocupará el trono de David, su padre. Qué hermosa experiencia tuvieron los pastores de Belén. Qué hermosa experiencia tuve yo al encontrarme a Jesús. Qué hermosa experiencia cuando se me predicó el Evangelio. Qué hermosa experiencia tuviste tú en las circunstancias, en las condiciones diferentes como Dios haya llegado a tu vida. Pero indudablemente que cuando llegó ocasionó una alegría y un gozo que el mundo jamás puede darte. Jamás. Yo muchas veces me he preguntado y le pregunto a la gente, ¿qué es la felicidad? La felicidad en la perspectiva de cada persona es diferente. Para algunos la felicidad posiblemente es empinarse una caguama. La felicidad para otros puede ser comerse unos tacos buenos. La felicidad para otros puede ser viajar. La felicidad para otros puede ser tener dinero en el banco. La felicidad para otros puede ser tener una casa bonita. El concepto de la felicidad en cada persona es abstracto y es muy diferente. Y la felicidad que el mundo maneja son espacios pequeños. ¿Sí? Una borrachera, ¿cuánto dura? Una droga, ¿cuánto dura? Por eso el adicto a la droga cada vez quiere más, porque no encuentra una satisfacción plena y total en sus prácticas, que él dice, me siento bien cuando me empino una caguama, me siento bien cuando me como unos tacos, me siento bien cuando viajo, me siento bien haciendo esto, lo otro, porque la felicidad es abstracta y solamente son espacios pequeños. El gusto por el buen carro se pasa. El gusto por la compra de esa casa se pasa. El gusto por colgar ese cuadro en la pared que tanto quería se pasa. Pero la felicidad que Jesucristo vino a darnos a nuestra vida es una felicidad permanente. Es una paz permanente. Él mismo con sus palabras dijo, la paz os dejo y la paz yo se las doy. Y se las doy no como el mundo se las da. La paz no es cantar villancicos navideños. La paz no es reunirnos en familia y, como decía, comer tamales y comer esto, añadiéndole pulgadas a la cintura. La felicidad no es abrir un regalo que tú le querías dar a la persona que amas. No, eso se pasa, eso es transitorio. La verdadera felicidad estriba en entender y en saber que nosotros vivimos una verdadera nativita,
un nacimiento. Nativita, Navidad significa nacimiento que da vida. Y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta mañana tarde, y que alabemos el nombre maravilloso de Jesús, y que realmente le demos gracias, porque hay algo que Él ha hecho maravilloso en nuestra vida, y es nacer en nosotros. Hay un canto que se cantaba hace muchos años. Dice: que Jesucristo nazca este día en tu corazón. Esa es la verdadera Navidad. No es poner un pesebre, no es poner un árbol, no es poner luces. Ya hemos hablado mucho de esto. No estamos en contra, ni estamos llenos de prejuicios religiosos, ni creemos, hermanos, que detrás de eso haya demonios. No, pero eso no es la verdadera Navidad. Ese árbol que compraste o que compra la gente, es una pena que a veces en los sidewalks no hay ni chance para caminar, ¿verdad? Tanta basura. ¿Dónde quedó entonces? ¿Cuánto dura la euforia, el gusto de la Navidad? ¿Una semana? Sí, llega un punto donde ya todo eso se vuelve vano, pero no, el verdadero sentido de la Navidad no es ese. El verdadero sentido de la Navidad es que Cristo nació, y nació para darnos esperanza, y nació para darnos vida. No le digas a tu hijo que el niño Dios le trae los regalos, o que Santa Claus le trae los regalos. No. Cómprale un regalo y dile: mi hijo, yo estoy muy agradecido con Dios, porque Él un día nació en esta casa, y yo quiero darte este regalo como muestra de cariño, porque te aprecio, porque eres mi hijo, porque así como yo te doy este regalo, un día Dios me dio un regalo. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros estamos siguiendo la corriente, ¿verdad? Y no utilizamos de una manera estratégica este tiempo, y nos llenamos de prejuicios, de religiosidad, y satanizamos y condenamos a todo el mundo. No, es un buen tiempo para hablar del nacimiento de nuestro Mesías, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que así como a esos pastores menospreciados, viles, rechazados, nos ha aparecido a nosotros, que no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos sus hijos. ¡Qué maravilla! Y somos sus hijos porque un día Él nació. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo el Señor. ¿Por qué no le damos gracias esta tarde, esta noche, esta tarde, sí, a Dios, porque Él nació en nuestras vidas? ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios por esta bendición? Si gusta pasar a este altar, pues aquí nos vamos a despedir contentos, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Nos queda una semana para terminar este año, y yo creo que es un buen tiempo. Los inicios de año son inicios de resoluciones. Los inicios de año siempre son proyectos y propósitos nuevos. Que nazca si es necesario. Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entro a él y ceno con él y él conmigo. El mismo regocijo que se apoderó de los pastores de Belén, la misma gloria que les apareció, el anuncio, sus oídos que percataron ese coro angelical. Puedes tú también en esta oportunidad, puedo yo también en esta oportunidad escucharlo y recibirlo y darle gracias por todo lo que Él nos ha concedido durante este año que está casi por culminar. Padre, tú has sido fiel, tú has sido bueno. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu nacimiento nos dio verdadera vida. Gracias porque escogiste, Señor Jesús, un lugar sencillo, un lugar humilde,